Hola amigas, muy buenos días y ya estamos aquí en nuestro quinto viernes de este verano con Ama a Dios con toda tu mente. Y hoy empezaremos el módulo 4 recordando, espero que ya tengas tu material, aquí en Semillas de Esperanza lo tenemos para ti. Y pues dijimos que iban a ser, el libro contiene 6 módulos, este es el cuarto módulo y se llama Confía en la bondad de Dios. Y nuestro versículo líder para esta mañana es Romanos 8:28, un versículo muy conocido, una promesa que muchos conocemos, es yo creo que de nuestras favoritas, de las que memorizamos desde que somos jóvenes en la fe, pero mucho me temo que no precisamente la aplicamos. Y recuerdan, Romanos 8:28 dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, le hemos estado caminando juntas y aprendiendo qué es amar a Dios con toda nuestra mente en las diferentes áreas o arenas o situaciones de la vida. Y primeramente aprendimos que para amar a Dios con toda nuestra mente es necesario aprender a adiestrar nuestros pensamientos en el poder del Espíritu. Y ahí memorizamos Filipenses 4, especialmente Filipenses 4, 6 al 8, pero recordando Filipenses 4, 8 es: por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Recordando que lo verdadero es lo real. Y ese fue el primer paso. Este es el cimiento para aprender y amar a Dios con toda nuestra mente, es adiestrar nuestros pensamientos, que esos 10,000 pensamientos que tenemos al día los adiestremos, estar llevándolos a pensar, como dice Filipenses 4:8. Luego estuvimos aprendiendo cómo es amar a Dios con toda nuestra mente ante las preocupaciones. Y ahí eso lo vimos en el módulo 2 con supera la preocupación. Y ahí nuestro versículo líder fue Mateo 6:34. ¿Te acuerdas? Recuerda que estamos con el reto de memorizar, meditar y orar para poder que Dios nos ayude a aplicar. Entonces Mateo 6:34 nos dice que así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Entonces ahí aprendimos que ante las preocupaciones Dios nos llama a vivir el hoy, ¿no? Luego entramos al tercer módulo y estuvimos aprendiendo cómo es amar a Dios con toda mi mente ante mi pasado, ¿no? Y el módulo se llamó Recuerda olvidar y nuestro versículo fue Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa sí algo, olvido o olvidando ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, la semana antepasada aprendimos que ante mi pasado yo tengo lo que tenga en mi mente con respecto a mi pasado, aprendí 3 pasos. Necesito estar constantemente en el proceso de olvidando, extendiéndome y prosiguiendo. Y la semana pasada aprendimos cómo es amar a Dios con toda nuestra mente y hoy veremos cómo es amar a Dios con toda nuestra mente ante las aflicciones. Y el tema de este día es confía en la bondad de Dios. Y bueno, pues muchas gracias a nuestras amigas que se están conectando, Edith, Brisa, gracias por estar aquí con nosotras en Semillas de Esperanza. ¿Y qué les parece si me ayudan a orar para que este tiempo el Señor lo bendiga, lo use y que su Espíritu Santo aplique toda su verdad a nuestro corazón? Señor, damos gracias, Padre, damos gracias por la riqueza de tu palabra, por tu infinita bondad a nuestras vidas. Qué plan tan maravilloso el rescatarnos, el adoptarnos como tus hijos, el sellarnos con tu Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad y nos ayuda, Señor, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es el que nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo una obra en cada una de nosotras. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que
tenemos la mente de Cristo. Y eso queremos, Señor. A través de estas lecciones de tu palabra, queremos, Padre, pedirte que tú desarrolles, nos encamines y nos muestres cómo es que tú vas formando y desarrollando la mente de Cristo. Queremos tener una cosmovisión bíblica, una cosmovisión cristocéntrica, Señor. Queremos que nuestras vidas te glorifiquen, que cuando las personas nos vean, te vean a ti, Señor. Y esto únicamente es posible al ser transformadas de gloria en gloria, al verte a ti como en un espejo. Y Señor, pues sé tú nuestro Maestro, sé tú el que hables a través de este día, a través de mí en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, amigas. Entonces, pues yo que me gustaría empezar con unas preguntas. ¿Estás enfrentando hoy, en este tiempo presente, alguna aflicción? ¿Has llegado a pensar ante las aflicciones que estás viviendo o que has pasado, por qué Dios permitió esto? Muchas veces tenemos este tipo de preguntas. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué está permitiendo esto? Ante las cosas difíciles, estas aflicciones que hemos vivido o estamos viviendo, ¿logramos ver el sentido o el propósito? Porque nosotros sabemos que aún los incrédulos, aún la gente que no conoce a Dios, tiene dichos como por algo suceden las cosas, ¿no? O no hay mal que por bien no venga. Aún el incrédulo tiene esta noción de una verdad bíblica, ¿no? De que los que aman a Dios todas las cosas vienen a bien, o sea que no hay mal que por bien no venga, en palabras seculares, ¿no? Pero como hijas de Dios, como hijos de Dios, mientras vivimos estas aflicciones, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Cómo lo procesamos? ¿Cómo las discernimos? ¿Qué pensamos acerca de esto? ¿Estamos amando a Dios con toda nuestra mente ante las aflicciones? O estas aflicciones, pienso yo de tal manera que me tienen amargada, resentida, enojada, desalentada o perpleja. ¿Cómo estás? Porque recordemos, de acuerdo a cómo yo pienso, siento. Por eso Dios me llama a que lo ame con toda mi mente. Mi manera de pensar debe reflejar mi amor a Dios. No solamente que si lo conozco, creer que Él es lo que Él dice quién es y que Él hace lo que Él dice que hará. Pero yo quisiera, si tú ante estas aflicciones del tiempo presente te sientes amargada, resentida, enojada, desalentada, perpleja, pues yo quisiera recordar junto contigo algo que dice 2 Corintios 4, del 7 al 9. Fíjate lo que escribió el apóstol Pablo, que vaya, que fue un siervo de Dios que vivió aflicciones en el momento después de su conversión. Básicamente nos habla mucho de esas aflicciones, pero fíjate lo que él dice, y esto es también para nosotras. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, mismo Dios en nosotros, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que dice. De esta manera Dios inspiró a Pablo ante las aflicciones del tiempo presente. Y me gustaría ir al contexto ya para empezar con la lección de este día. Confiemos en la bondad de Dios, de Romanos 8:28. Me gustaría ir al contexto. No sé si tienes por ahí tu Biblia, pues ábrela en Romanos capítulo 8 y previo en el versículo 1, vamos a ver un poquito el contexto. Ahí Pablo nos está diciendo que no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces empieza diciéndonos Romanos 8 que no hay ninguna condenación a los que tienen el Espíritu Santo, los que hemos sido sellados, ¿no? Luego por ahí en el versículo 9 nos está diciendo que, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino
según las del Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y sabemos que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en todo hijo de Dios viene a ser sellado con el Espíritu. En el versículo 15 nos reafirma esto y dice, pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo o al temor, sino han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces Romanos 8 nos está diciendo que no hay condenación para los hijos de Dios, donde mora el Espíritu, y este mismo Espíritu nos afirma y nos confirma que somos sus hijos, nos afirma en esta verdad. El versículo 17 dice, y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Habla de que mismo Cristo, somos herederos y coherederos con Cristo, somos hijos de Dios, y si Él padeció, también nos esperan padecimientos. Y así es como arranca ya el contexto más cercano a Romanos 28 con el versículo 18. Ahí vamos a ir leyendo poco a poco. ¿Listas? Fíjense con qué empieza. Una vez que hace estas afirmaciones, que los hijos de Dios no son guiados por la carne, sino por el Espíritu, que no tenemos los hijos de Dios condenación, que los hijos de Dios sabemos y estamos firmes y confirmados en que somos hijos porque el mismo Espíritu da convicción de esta verdad a nosotros. Nos dice también que si somos coherederos y herederos con Cristo, pues que nos esperan también ciertos padecimientos. Y finalmente, en un momento dado, nos está diciendo este contexto que la vida en el Espíritu nos habilita a entender y soportar el padecimiento. Y así el versículo 18 dice, pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros. Entonces aquí Dios revela, aquí hay una verdad. Pues no tengo dudas que las aflicciones del tiempo presente, o sea, no está diciendo que no va a haber aflicciones, no está diciendo, él no tiene duda que las aflicciones del tiempo presente, dice que no tienen comparación con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. O sea, como yo he comentado en otros estudios, lo mejor está por venir, amigas, lo mejor, lo excelente no es en este tiempo, aunque podemos disfrutar mucho de Dios y de caminar con Él, pero lo que estemos padeciendo, las aflicciones de este tiempo no se comparan con el bienestar, con el bien que va a revelarse en el momento que seamos glorificados y transformados, semejantes a Cristo, ¿no? Y después prosigue del versículo 19 al 25, ¿cuál es la condición aún de la creación después de la caída? Dice, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios, pero todavía tiene esperanza. ¿Se acuerdan que en Génesis hubo una maldición para el hombre, para la mujer y para la misma creación? Dice, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque para esta esperanza fuimos salvados. La esperanza mayor, sí, claro que tenemos mucha esperanza de que este tiempo de peregrinaje podemos caminar junto con Dios como lo hizo Abraham, ser guiados, fortalecidos, sostenidos, sustentados por nuestro Señor. Pero la esperanza mayor es lo que está por venir. Lo mejor está por venir, amigas. Pero por lo pronto,
la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, está disponible en este tiempo. En este tiempo que estamos viviendo, las aflicciones del tiempo presente, dice el versículo 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones, sobre el cual es la intención, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, estos dos versículos nos dice que Dios nos da ayuda a través de su Espíritu. Su ayuda está disponible para este tiempo presente, ante estas aflicciones, ante estos gemidos de nosotros junto con toda la creación, y esto nos debe de ayudar a tener esperanza y paciencia, y saber que tenemos soporte y podemos encontrar en Dios fortaleza. Y ahí es donde dice el versículo 28, pero ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Y empieza este versículo, el versículo clave de este día. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Pero ¿qué sabemos? O sea, aquí habla de sabemos. Hay algo que necesitamos saber. ¿En qué verdades podemos pensar acerca de Dios, de mí, de los demás, de las circunstancias? Es necesario que haya un conocimiento de algo, en este caso de Dios, de su palabra, quién soy en Él, quién es acerca la verdad, acerca de los demás, de las circunstancias, para poder pensar. ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabemos, no, acerca de Dios? Por lo pronto sabemos, ¿no? Mismo Romanos 8:15, algo que debemos de saber y estar seguras. Romanos 8:15 dice que su Espíritu nos da la capacidad, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dice la Escritura que si nosotros, siendo malos, se refiere a los padres terrenales, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que lo pidan. Tenemos que saber y entender que no soy una niña de la calle. Yo fui adoptada y soy una hija de Dios. Ante las aflicciones de este tiempo, para vivir con paz que sobrepasa todo entendimiento humano, yo debo de estar clara en mi identidad, que soy su hija, ¿no? Que si yo, como dice Juan 1:2, y les decía, que si yo lo recibí y creí en su nombre, Dios me ha dado potestad de ser hecha hija de Dios. Eso es algo primeramente que tenemos que saber para poder pensar en ello. ¿Qué otra cosa debemos saber, no? Pues que nuestro Padre Celestial, si Él puede hacer que todas las cosas sean llevadas a bien, pues eso me habla de ciertos atributos de Dios, ¿no? Acerca de qué atributos tiene mi Padre Celestial. Pues debo de saber con toda claridad y conocer para poder pensar en ello que Él es sabio, que Él es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas, aun las cosas malas, aun el pecado mío o de otros, que Él es omnipresente, que Él está conmigo, ¿no? Puede llevar las cosas a bien, que Él es omnisciente, sabe muy bien todo lo que está sucediendo, está lleno de gracia, ¿no? Hay un favor que no necesito ganarme, que es bondadoso, ¿no? Otra verdad y muchas cosas más. Piensa y medita. Si Él tiene la capacidad de hacer que todas las cosas ayuden a bien, llevarlas aún las malas, ¿qué me dice acerca de mi Padre Celestial? Y un pensamiento importante que hay, y que todos conocemos, pero que a la mera hora que está la aflicción no tenemos presente, es reconocer que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, como dice Isaías 55, 8 y 9. Amigas, Hola, amigas. Se paró un poco la transmisión, volvimos a tener un poquito de dificultad con el internet. Entonces, si me dan un segundo, dejan acomodar
mi computadora aquí en su casa, en la sala de tele. Ya me vine a poner junto al módem. Y bueno, esto es parte de transmitir en vivo, ¿verdad, amigas? Entonces estamos hablando de qué debemos, un hijo de Dios, qué debe saber, qué debe estar cierto, ¿no? Y hablábamos de que estamos como hijos de Dios llamados a conocer a nuestro Dios. Si no lo conocemos claramente, según las Escrituras, no según nuestra tradición o nuestras ideas, ¿cómo vamos a enfrentar las situaciones aterradoras si no sabemos quién es nuestro Padre Celestial, si Dios no ha formado este conocimiento y lo ha enraizado en nosotros? Conocerlo a Él y su palabra lo suficiente. Recuerden, estamos llamadas a pensar la verdad acerca de Dios, de su palabra, de mí misma, de los demás, ¿no? Entonces, conocerlo a Él y su palabra lo suficiente para poder poner nuestra confianza, ¿no?, en Él. Si no, ¿cómo puedo confiar en algo que no conozco? Definitivamente, a veces decimos que la fe es ciega, pero no en ese sentido. La fe me lleva a confiar a Dios porque Dios me ha permitido conocerlo e ir desarrollando a través de un caminar con Él, de una relación, de su palabra, me ha permitido irlo conociendo más. Este conocimiento me debe de dar esperanza ante las aflicciones del tiempo presente. Miren, este tipo de conocimiento a veces nos atareamos mucho por querer conocer muchísimas cosas, nos metemos a muchos cursos y todo eso está bien, ¿no? Son herramientas necesarias para la vida. Está excelente, una licenciatura, preparación profesional, técnica, lo que sea, es excelente. Pero este tipo de conocimiento, amigas, determina nuestro punto de vista acerca de la vida y de cómo afrontamos los problemas. Este tipo de conocimiento es el que necesitamos para tener una cosmovisión bíblica, cristocéntrica. Los pensamientos bíblicamente acertados, es decir, verdaderos, nos ayudan a responder con calma ante sucesos de la vida desde un punto de vista razonable y con esperanza, que es lo que necesitamos, poder responder con calma, de una manera razonable y con esperanza, y no estar en la aflicción, todas desorbitadas, todas desorientadas. Finalmente Dios va a cumplir sus propósitos, amigas, pero mientras que estoy en la aflicción, mi vida está reflejando quién es el Dios el gran Dios, el Padre, bajo el cual me cobijo. Es decir, mi vida está dando gloria a Dios. En cuanto a sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien, sabemos, tenemos que observar que este versículo Romanos 8:28 nos apunta a la bondad de Dios, que es una de las manifestaciones de su amor. Así que confiemos en su bondad. Dios es veraz y si Él dice que todas las cosas las puede llevar a bien, las va a llevar a bien porque Él es veraz. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. No, Dios puede estar usando esas cosas dolorosas para nuestro bien y su propósito. O sea, todo en las manos de Dios, nada se desperdicia, amigas. Esta realidad, el saber esto, el pensar en esto, nos permite procesar nuestros sufrimientos, desafíos y pruebas. No es solo la soberanía de Dios la que nos da esperanza, sino su bondad. No es solamente que Él gobierna, porque imagínense alguien que tiene todo el poder y gobierna, pero no hay bien en Él. ¡Qué miedo! Pero algo que nos da esperanza y confianza es que Él gobierna y Él tiene bondad, ¿no? Y eso es lo que invita a esa confianza. Él hace el bien porque Él es bueno, esencialmente bueno. No hay nada malo en Él. Sí, la bondad de Dios significa no solamente que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que eso apunta a su sabiduría, sino que Él puede lograr lo que es mejor para nosotros, y eso es soberanía.
Y además, no solamente eso, sino que se deleita en hacer lo que es mejor para nosotros. Y eso es su bondad. Él se deleita, es su gusto hacer lo que es mejor para nosotros y para sus propósitos. Entonces, podríamos decir que la bondad de Dios actúa para mi bienestar. Dios busca lo mejor para mí y a la vez cumplir sus propósitos, ¿no? Lo mejor para mí siempre va de la mano con sus propósitos. Entonces, también este versículo, vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces ya vimos que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien. Los que aman a Dios. ¿A qué se refiere con los que aman a Dios? Porque yo pudiera caer en la trampa de pensar, híjole, solamente es lo que lo aman. Y yo la verdad, pues no lo amo muy bien. Yo estoy como Pedro cuando Jesús le preguntó ahí en Juan 17, ¿me amas? O sea, ¿me agapeas? ¿Me amas así con un amor incondicional? Y Pedro tristemente contestaba, te fileo, Señor, únicamente un amor amistoso. Entonces no caigamos en la trampa cuando escuchemos a los que aman a Dios y dices, no, pues yo lo amo muy imperfectamente, la verdad que le he fallado, entonces pues a mí no me va a suceder esto, que mi aflicción la va a llevar a bien y a sus propósitos. No, primeramente no caigamos en esa trampa, porque el amor perfecto de Dios cubre multitud de pecados y su fidelidad y la esencia de que Él es bueno y está inclinado a hacernos bien, no puede negar su amor incondicional. Él me ama incondicionalmente. A pesar de mi infidelidad, Él permanecerá fiel aunque yo sea infiel. Entonces, aunque tú no estemos amando, aunque tú y yo no estemos amando a Dios de la manera que deberíamos de amarlo, sí podemos esperar esta promesa, por una parte. Ahora, confiar en su promesa, todas las cosas ayudan a bien, nos va a permitir actuar ante la aflicción amándolo con nuestra mente, emociones y acciones. ¿A qué me refiero? Mira, cuando no confío, yo voy a tener respuestas negativas ante la aflicción, que me van a llevar a vivir la aflicción de la peor forma, ¿no? O sea, de todas maneras vamos a pasar por estas aflicciones. No hay de otra en este mundo caído. Ya vimos el preámbulo. Aún la creación gime y espera la redención de los hijos de Dios. Pero ¿cómo lo voy a pasar? Hay dos maneras de pasarlo. Él va a cumplir su propósito. Él va a llevar las cosas a bien. Pero si yo no confío, mis actuaciones, mis respuestas, mis actuaciones ante la aflicción no van a ser de acuerdo a su palabra. El que me ama guarda mis mandamientos. Ese es el que me ama. Entonces yo estoy llamada también, aún en la aflicción, estoy llamada a seguir. No tengo el permiso para descuadrarme, para perder la cordura, para perder el dominio propio, para tirarme por el barranco. Estoy llamada, aún en la aflicción, a guardar sus mandamientos, a seguir de una manera que a Él le glorifique. Y recordemos, por su fidelidad, Él cumple sus promesas y sus propósitos se cumplirán. Pero aquí hay una pregunta. ¿Cómo elijo vivir la aflicción? ¿No? Y eso es algo que yo elijo, ¿no? Y voy a elegir mejor cuando yo confío en Él. Algo para aumentar mi confianza, es decir, mi fe en Él, yo debo recordar que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo medito en el perfecto amor que tiene Dios hacia mí, te falta confianza, te falta fe ante la aflicción, tienes que llevar tu mente, ¿no?, a meditar en cómo Él te ama. Ya nosotros aquí hemos llevado varios estudios, como ama a Dios, como viéndonos como Dios nos ve, donde se deletrea toda la manera en que Dios nos ama. Entonces, ¿tienes temor? Medita y ve a las Escrituras donde te describe cómo Él te ama. Voltea a la cruz, ahí te dice, es el mensaje más fuerte, ¿no? Evita que tú te pierdas para siempre y Él recibe el juicio y castigo que yo merecía. Alimenta tu fe orando con la palabra de Dios, ¿no?
ora tal cual tu palabra dice y piensa de acuerdo a tu necesidad, a la aflicción que necesitas. Por ejemplo, tu palabra dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que no temamos porque tú has vencido al mundo. O puedes decir, tu palabra dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados porque yo os haré descansar. Yo estoy trabajada y cansada, necesito descansar en ti. O tu palabra dice que recibiré poder cuando haya venido sobre mí el Espíritu Santo y ya ha venido sobre mí porque yo he creído en ti, quiero ese poder. O no sé, piensa de tu aflicción, qué versículo aplica para dar fortaleza, confianza y ánimo. Ya vimos que en el versículo de 28 y 26 y 27 Romanos dice que ya tenemos el ayudador que nos guía a orar como conviene. Y vale la pena, yo creo, cómo orar ante la aflicción, pero la verdad es que yo muchas veces oro de una manera egoísta y no sabia. Vale la pena decirle, Señor, reconozco que ante esto seguramente no sé orar como conviene, pero tú dices en tu palabra que tu espíritu me puede guiar a orar como conviene. Y este es un punto muy importante, amigas, porque en ese momento es cuando baja de lo que hay en el corazón de Dios a mi corazón y me ayuda a través de este momento de comunión con Él a encuadrar las cosas, a verlas como Él las ve, ¿no? Y a levantar esa esperanza viva y real de que que tendrá un buen final, ¿no? Nunca debemos ver nuestra vida a través de los lentes de los sentimientos, amigas. Son variables e inestables. Debo dejar que me oriente la fe, no el sentimiento. Y te quiero decir una cosa, la fe no es un sentimiento. No es que como que siento que sí confío en Dios. No, la fe no es un sentimiento, ¿sí? La fe mira a Dios, mira quién es Él, piensa de acuerdo a la verdad de quién es Él, quién es su palabra y quién soy yo. Y bueno, siguiendo adelante con este versículo que dice que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Cuando pensamos en todas las cosas, es todas las cosas, amigas. Dios usa todas las cosas. Todas las cosas incluyen el problema más apremiante que afrontas hoy. Y podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Identifica cuál es el problema que estás enfrentando hoy. Y podrías decirle a Dios o escribirlo. Mi problema más grande es, y escríbelo, pues que estoy enfrentando la rebeldía de un hijo, mi problema más grande es que estoy sin trabajo, mi problema más grande es que estoy en un proceso de desacuerdos matrimoniales muy fuerte. Y pon ahí, no sé cuál sea la aflicción de este tiempo presente por el cual tú estés pasando, pero Dios dice, escríbela y di, mi problema más grande es, descríbelo y enseguida escribe, Dios ha prometido que esto obrará para bien de mi vida. Escríbelo, hazlo, amiga, y vas a ver qué efecto Dios hace a través de su espíritu en tu corazón. No, hacer estas declaraciones escritas o mentalmente fuerte me dirigirá a Dios y a depender de su bondad. Todas las cosas incluyen también las cosas buenas, ¿no? A veces hasta las cosas buenas nos tienen afligidas. Los hijos, por ejemplo, no hay nada que nos haga crecer más que la maternidad o el matrimonio o un nuevo trabajo, ¿no? A veces nos sentimos afligidos, no sabemos si vamos a dar el ancho o qué tipo de compañeros nos vamos a encontrar, qué tipo de ambiente, o a veces mudarnos a una nueva ciudad. Pues Dios, aún las buenas cosas que nos pueden causar en un momento temor, inseguridad, Dios las usa para bien, para crecimiento, así que las cosas buenas también son usadas por Dios. También todas las cosas incluyen las cosas malas. Hay cosas malas, amigas. Cuando dice todas las cosas llevan a bien, no es que declara que todas las cosas en sí son buenas por sí solas. Hay muchas cosas malas, hay pecado, hay, tantas cosas tan terribles, ¿no? Y cuando yo pienso en esto, cuando yo entiendo que todas las cosas incluyen todas las cosas malas, yo puedo decir que no todo lo malo es absolutamente malo. Si Dios finalmente lo puede llevar a bien, entonces no hay mal absoluto.
qué esperanza realmente que Dios ponga este pensamiento y esta manera de discernir y entender ante los sucesos trágicos de la vida, ¿no creen, amigas? Todas las cosas también incluyen las cosas grandes, ¿no? Ahí en el libro el autor habla de un testimonio de un joven que perdió su pierna. Y este joven iba a dar una clase, pero ellos no sabían, ¿no? Pues como que traía su prótesis y pantalón, no sé, no explica mucho la autora, pero le pidieron que diera un estudio con Romanos 8:28 y como que eran creyentes de mucho tiempo y todo el mundo empezó como a bostezar un poquito. Pero todos empezaron a despertar cuando él empezó a narrar, pues cómo fue que en un accidente perdió esa pierna, todos los altibajos y más bajos que altos que él pasó en el hospital en cuanto a dolor físico, emocional, espiritual, cómo él estaba listo para recibir una beca a la Universidad Deportiva, cómo perdió esa beca, y él va describiendo todo este suceso, cómo esta promesa de Romanos 8:28, él cree saber y entender que todas las cosas podían ser llevadas a bien, como eso lo sostuvo, le dio esperanza, lo hizo caminar, proseguir hacia adelante, ¿no? Dejando ciertamente el pasado atrás y extendiéndose adelante. Finalmente, pues ese tiempo en el hospital le llevó a meditar sobre muchas cosas de su vida, de Dios, trajo una armonía familiar que no existía antes. Finalmente él termina yendo, como ya perdió esa beca, pues es dirigido a un seminario y él descubre que hay un llamado de Dios para su vida, ¿no? Y como ese yo sé que hay muchísimos testimonios, piensa en esos testimonios, nos dan aliento. Todas las cosas también incluyen las cosas pequeñas, esas pequeñas irritaciones, inconvenientes, trabas del día a día, pues son como, somos como, Dios las usa como esas ostras que la irritación de la arena va formando en la ostra una perla, ¿no? Incluso las cosas pequeñas. Todas las cosas incluyen también las personas en nuestra vida que Dios permite que estén o que no estén, como en el caso de Esther, ¿no? Una huérfana, no es sin padres, pero hace que esté en su vida Mardoqueo, su tío, quien la acoge, viene a ser un padre. Luego cuando es llevado al palacio se encuentra con Hegai, este eunuco que la ayuda y le da un trato especial, ¿no? A la vez dentro de su vida está otro personaje, el rey Asuero, toda esta situación que se da de el peligro de muerte de todo el pueblo judío, el malvado Amán es otra persona que está en su vida. Finalmente hay muchos personajes en nuestra vida, personajes buenos como el tío Mardoqueo, como el eunuco Hegai, gente que tiene a veces potestad sobre nuestra vida, como el rey Asuero, ¿no? Que si no levantaba el cetro, pues ella podía morir si entraba sin ser llamada, o gente malvada como Amán, pero finalmente todo esto influyó para el bien de Esther y de todo un pueblo, ¿no? Para todo el pueblo judío y para la gloria de Dios, ¿no? Y podríamos decir que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si pensamos así, podremos proclamar como David, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, como dice el Salmo 23, ¿no? Esta es la manera de pensar, ¿no? Para poder decir con toda, no de recitado, sino con el corazón, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y recuerden que David dice esto en el marco del Salmo 23, donde dice, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. Y eso apuntaba a que finalmente él sabía que todas las cosas le iban a venir a bien. Dios estaba en control y gobernando con su bondad. Y luego este versículo, Romanos 8:28, también dice que a los que conforme a su propósito son llamados, ¿no? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas vienen a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces algo que debemos de saber y pensar y tener aquí en la mente es que Dios tiene propósitos, ¿no? Él tiene determinación firme de hacer algunas cosas con nuestra vida en su plan redentor. Tiene un objetivo claro que pretende alcanzar, ¿no? Romanos 8, vamos a leer de nuevo del 28 al 30, dice: Ahora bien, sabemos
que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí nos dice que Dios tiene un propósito, tiene una determinación firme de hacer algo, tiene un objetivo que quiere alcanzar y Él va a utilizar todas las circunstancias de mi vida para que reflejemos a Jesús. Sí, ese es el propósito. El versículo 29. A los que conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está formando una familia donde todos nos parezcamos, ¿no? Como son las familias terrenales. No solamente me adoptó como hijo, sino que está formando el parecido familiar, ¿no? Y el versículo 30 también nos dice cuál es otro propósito, y otro propósito es que a los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Entonces, Dios me predestinó y me llamó, y vemos dos propósitos. La santificación, conformarme a la imagen de su Hijo, parecerme a su Hijo, porque también en ese propósito hay un propósito mayor, ¿no? Somos el nuevo cuerpo de Cristo y las personas que Él quiere alcanzar van a ver a Dios a través de mi vida y estoy llamada para salvación. Entonces, Él cumple sus propósitos, no nos pide, amigas, que entendamos las vueltas, los giros y los porqués y los cómos de la vida, ¿no? Muchas veces no lo vamos a entender y vemos dentro de los héroes de la fe que murieron sin saberlo, pero murieron en esperanza. Lo que pide Dios, solo pide que confiemos que Él está obrando su propósito en nosotros. Eso es lo que Él pide, que nosotros creamos que Él está obrando. Miren, en otros estudios hemos hablado que qué es lo que distingue más una vida cristiana, una vida de estándares morales o una vida de confianza en Dios. ¿Tú qué dices? Pues quiero decirte que una vida de confianza en Dios es lo que distingue, ¿no? Y da gloria a Dios de un hijo de Dios, una vida cristiana, alguien que sigue a Cristo. Y nosotros tenemos ahí en Hechos 16:6, del 6 al 10, esta situación de Pablo, ¿no? En Hechos, si me acompañas, a Hechos 16, del versículo 6 al 10, pues que a veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero Dios sí sabe y tiene un propósito. ¿Se acuerdan qué pasa aquí en Hechos 6? Dice, como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y a la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Ahí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio, que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Aquí vemos al apóstol Pablo que tiene una idea, que podríamos decir que todas las ideas que tenía Pablo venían de Dios, pero pues vemos aquí muestra que no necesariamente todas serán guiadas por Dios, aún en su servicio, y vemos cómo Dios lo va impidiendo de alguna manera. ¿Y cuál es la actitud del apóstol? Ante las puertas que se cerraban, no le dio un ataque, ni explotó, ni se quejó, ni se puso de mal humor, o se hundió en la depresión de, yo quiero hacer esto para Dios, pero me cierra la puerta aquí, me cierra la puerta allá. Ni aún renunció a su llamado, ¿no? Para nada, sí, Pablo siguió en movimiento, o sea, prosiguió
hasta que Dios le mostró, hasta que Dios realmente le mostró y le abrió la puerta, ¿no? Ahí en el libro había un ejemplo muy hermoso, hablaba de un testimonio de una mujer que la llamaron la Alondra de Dios. Ella escribió muchos himnos muy, muy hermosos, que conocemos hasta la fecha. Y la historia de ella es que siendo aún joven, un doctor tuvo una negligencia médica y la dejó ciega. Pero ella testifica ahí en la historia, en su testimonio, que ella entendió, gracias a esta situación de quedar sin vista, pues tuvo que refugiarse grandemente en Dios y en ese no ver, físicamente, pudo ver espiritualmente y eso la llevó a escribir muchísimos himnos y ella dio testimonio de que ella entendía claramente cuál había sido el propósito de Dios y reconocía y disfrutaba de que Dios lo había llevado a bien. Una cosa tan difícil, ¿no? Como perder la vista. Dios está en su mano, en su gobierno. Dice ella que sabía que ese doctor lamentó mucho tiempo y muy fuertemente esa negligencia médica, pero que ella, por el relato, se da a entender que ella no lo volvió a ver, pero ya en su lecho, ella murió ya muy grande y decía cómo me hubiera gustado volver a ver a ese doctor para decirle que me había hecho un bien. No, finalmente Dios tenía planeado eso para mí y tenía un propósito, ¿sí? Entonces, hay un propósito para mi vida. Mi vida no es sin sentido, mis aflicciones nada más no son porque sí o porque a Dios se le fue. No es Dios, algo que hay que aclarar, amigas, Dios no es autor de pecado. O sea, eso definitivamente viene de nuestra parte, ¿no? De esta creación caída. Hay desastres, aún de la creación, dice que la creación gime, aun los desastres naturales, no todo esto es parte de la caída, pero en las manos de Dios, que es bondadoso, los puede llevar este mal a bien. Y nosotros vemos también otro ejemplo bíblico en la vida de José, ¿no? José en Génesis 50:20 pudo ver con toda claridad el buen propósito de Dios. Dice, ahí él dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Finalmente José, la clase pasada también estuvimos hablando de él, de cómo él prosiguió y decidió hacerlo mejor, cualquiera fuera su circunstancia. Y en un momento dado del camino, cuando ya está enfrente con sus hermanos, donde él dice que lloró a gritos, que aún fue y se refugió en una recámara. Pero era tanto, no quiere decir que no le dolía, ¿no? Lo que había pasado, pero él entendió, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. No solamente el pueblo, la gente de Jacob, su padre y sus hermanos, que eran como 70, sino aún en su bondad dio rescatar a Egipto de la hambruna. Después de ser rechazado, José, maltratado, vendido como esclavo, acusado falsamente, encarcelado y finalmente bendecido, José vio que Dios había estado obrando desde un principio, ¿no? Por tanto, José no halló razón alguna para culpar a sus hermanos, porque al decir esto estaba librándolos de la culpa, ¿no? Entendió que Dios lo había permitido y tampoco para culpar a Dios o amargarse contra sus hermanos o contra Dios. Tú puedes, hoy en día, al pensar en tus aflicciones, ¿podrías tener esta visión de José? Si todavía Dios no te ha revelado el por qué, José lo pudo ver, confía en que hay un propósito, hay un porqué y en su debido tiempo, si Dios quiere, te lo revelará. Miren, amigas, a veces pudiera parecer que Dios nos ha dado una piedra o una serpiente, ¿no? Pero debo creer que mi Padre Celestial está haciendo que esas cosas obren para mi bien, de acuerdo a su propósito. Y yo tengo que tomar una decisión. Al estar en estas aflicciones, tengo que tomar una decisión. Pensar que el final va a ser bueno y que hay un propósito y es para bien. Y así es como yo amo a Dios con toda mi mente a través de las aflicciones.
Y en la página 179 del libro, la autora nos invita a hacer un inventario de nuestra vida, que hagamos una línea del tiempo y anotemos los sucesos importantes donde Dios a lo mejor cerró una puerta, abrió otra, que hagas una línea del tiempo y pongas los sucesos importantes de tu vida, a lo mejor buenos, porque ahí dijimos que todas las cosas son todas las cosas, las buenas, las malas, y distinguir cómo esas cosas finalmente, observar qué bien ha habido a través de esas cosas, ¿no? Si has podido experimentarlo. Ahora recordemos, esta promesa es a los que aman a Dios, a los hijos de Dios. Nosotros podemos, podemos observar que Dios extiende su bondad y aún en su creación, aún en los no hijos, llega a haber un bien. Por eso existe ese dicho, ¿no? Que no viene mal que por bien no venga. Pero no precisamente para los no hijos de Dios todas las cosas vienen a bien. Nosotros también hemos visto historias donde a la gente le suceden cosas terribles y no entienden, y no hay propósito, y no hay sentido, y no hay bien. Y en otras personas Dios por su bondad permite que se haya un bien. Pero para los hijos de Dios esto es sí, es un sí y un amén, ¿no? Definitivamente. Y pues hagamos ese inventario y podamos reconocer a través de esa línea del viento, de esa línea del tiempo, en esas puertas que se abren, esas puertas que se cierran, vayamos identificando qué bien trajo Dios a nuestra vida, qué propósitos hubo, qué sentido hubo. Esto nos va a dar muchísimo ánimo para proseguir, ¿no? Porque estamos llamadas a proseguir, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome, viendo que hay una meta, ¿no? Al supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Y qué les parece si vamos cerrando este tiempo leyendo de Romanos, lo que sigue, Romanos 8, nos quedamos en el versículo 30, ¿no? Y vamos, es más, vamos desde el 28, cerremos desde el 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, a los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. ¿Qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 35. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es nuestra confianza, esta es nuestra garantía, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y que nada puede separarme del amor de Dios, nadie puede frustrar sus propósitos, Dios no puede negarse a sí mismo y es fiel aunque yo sea infiel. Miren, amigas, como Dios es Dios, hace todo que coopere para el propósito. Él puede dominar sobre el mal de mi vida y hacer que obre para bien. Él está al mando de todas las cosas. Y pues muchísimas gracias. Con esto terminamos y espero que estén memorizando, meditando, orando y aplicando en esta caminata de aprender a amar a Dios con toda nuestra mente. Nos vemos próximo viernes, 11 en punto de la mañana. Bye, bye.